reflexionando en lo que acontece en el mundo, muy en especial en estos 3 últimos años, algo ha transcurrido, como me imagino que ha transcurrido en épocas anteriores, donde hay sucesos que marcan un antes y un después. Si yo transito por la historia y, a eso agrego que quiero hacer un tour por los diferentes imperios desde la creación del mundo hasta hoy, me imagino que en todas las transiciones de cuando entra uno al escenario y luego sale porque viene un siguiente, esa generación que vive en las inflexiones, seguro que deben sorprenderse de lo que está aconteciendo. Y algo así me imagino que es lo que está ocurriendo en este periodo del siglo XXI, en donde todo es tan vertiginoso, pero lo que llama la atención es cuando nace un nuevo intento de una hegemonía mundial en dirigir los valores transversales de la vida: la justicia, la salud, lo financiero, lo militar, y todo en aras de una noble causa: eh, preservar la raza humana, preservar el planeta, y que los que por último queden en este planeta tengan un mejor pasar con igualdad, paz y libertad. Cuando uno ve eso y luego ahonda un poco más, comienza a darse cuenta que es un discurso que se ha repetido en la historia. Y ha ocurrido que nunca había acontecido como una pandemia caló tan profundo en el quehacer humano en todo el planeta. Mi intención es detallar nada de eso, sino que los efectos que produce en el mundo espiritual, y muy en especial en el mundo cristiano, y muy en especial en aquellos que están atentos a las señales del tiempo del fin. Las redes sociales hasta hoy, como que cuan primavera, florecieron, y cada grupo cristiano puso en la mesa de los análisis todas sus bellezas, sus alcances, sus limitaciones. Y por supuesto que el navegar en ellas lleva a nuevas reflexiones para preguntarse primero la verdad de lo que se dice en cada una de ellas, todas con el ánimo de exaltar la luz que dejó el Señor Jesús en la historia para los tiempos del fin, en donde es inevitable hacer un tour por lo que Él ya ha dicho de lo que tenía que venir en los tiempos del fin. Y como esto es novedoso, porque nunca en la historia había ocurrido, y si es que ha ocurrido, no de la manera en que sucedió, en donde un organismo mundial prácticamente paraliza el mundo y lo gobierna en aras de la salud. Fruto de esa interacción y de los análisis de las motivaciones y de lo que ha acontecido años después, da para pensar y evaluar muchos sucesos mirados desde la misma escritura, y volver a estudiar aquellos poderes que fueron profetizados, sin duda, y que nos lleva hasta nuestros días para entender cómo comienzan estos intentos del manejo global en la conciencia de toda humanidad. Eso es lo que ha producido lo que a nivel espiritual, para quienes siguen los consejos de Jesús en el día a día,
de lo que les toca vivir. A ellos se les pregunta, ¿y esta mortandad que está ocurriendo, a qué se debe? ¿Hay alguna plaga anunciada? ¿Es alguna trompeta del Apocalipsis? Cristo está a las puertas y nace toda una teoría que le llaman todos de la conspiración, con una mirada, con otra mirada y con otra. A raíz de eso, y como también no estoy ajeno a la realidad de este mundo, ante muchas preguntas que se me hicieron por el lado bíblico, y doy gracias a Dios que algunas personas vean que algo tiene que ver la Biblia en esto. Y a raíz de eso, entre preguntas, inquietudes, hice varias respuestas a algunas consultas que eran realmente inquietantes para todos, y contestar como por ejemplo si era una plaga, si era de Dios, no era de Dios, si había fecha para esto. Y bueno, y al hablar de fecha, inmediatamente todos, la gran mayoría, dicen no, Cristo está a las puertas. Y ahí rebrotan todos los principios proféticos de todas las denominaciones cristianas para decir, miren lo que está ocurriendo. En algunas hay cosas que coinciden, en otras son diametralmente opuestas, y todos hacen uso de estos sucesos, y además que afecta al diario vivir, porque tú no sabes si estás dentro del listado que las trazabilidades de día a día de los pronósticos de los fallecidos en todas las partes del mundo, en las ciudades, en las comunas, hasta eso se llegó. ¿Podías tú ser el siguiente o no? Ni hablar de los que no se vacunaron. Ese es para hacer audios aparte, es ligado al tiempo del film. Y de los que partieron, vacunados y no vacunados, al descanso, queda uno con la inquietud, Señor, ¿estás vivo en esta escena? Si tú, para muchos, y de entre esos me encuentro, eres el Mesías, el Salvador del mundo, ¿estás ajeno a todo esto? Y luego vemos que viene una serie de proyectos también a nivel global. Siempre se ha querido que exista un manejo de un grupo que juzgue la justicia en el mundo, y que juzgue la justicia de tal modo que cuida a la raza humana, cuida al planeta y cuide la interacción financiera entre los habitantes de esta tierra. Y ahí nacen prohibiciones globales, y aquí hay poderes que están en juego, hay filosofías que están mezclándose, hay opiniones religiosas detrás. No es tan así como la gente puede plantear ingenuamente, y para quienes hemos estudiado la profecía, nos damos cuenta que ha comenzado una aceleración en esto de las alianzas culturales en todo sentido para llegar a un buen acuerdo global y que el mundo viva en paz entre tanta tragedia. El objetivo se ve sano, saludable. El problema es, y en eso hay espacio para Jesús, para el Jesús de la Biblia. Fruto de todo esto, y ante preguntas y respuestas, fui elaborando algunos audios en un modo muy coloquial, lejos de usar una intelectualidad teológica, para ir analizando cosas básicas de la Escritura, y luego, en la medida que las preguntas se hacían un poco más serias, adentrarse en temas que son poco conocidos y más profundos. Y hace unos años, 3 años atrás, me propuse hacer unos 500 audios y distribuirlo en unos 10 temas o 10 series que les puse títulos a cada serie. Primero una introducción en donde este audio
sería el audio número 1 de esta extensa introducción que voy a hacer. Va a ser una introducción diferente. No es la introducción de 1, 2 o 4 páginas, sino que y tampoco va a ser la introducción de un audio. Es probable que llegue una introducción de 7 a 10 audios, pero por supuesto que comenzaré con los 3 primeros. ¿Por qué una introducción extensa y no ponerlo como un tema aparte? Porque esta introducción quiero que apunte hacia unas 10 series de temas que quiero plantear. Voy a enumerar los temas que cada serie intentará cubrir. La primera serie es detenernos con una mirada mesiánica del estudio de Daniel y Apocalipsis, que sería la serie 1. Luego, como hay que vincular espacios con variables temporal, me quiero detener en la serie 2, en donde trato el uso del tiempo dual, aplicado, por supuesto, a los libros de Daniel y Apocalipsis. Posteriormente, la serie 3 es analizar un tema que va a ir tomando forma gradualmente y veremos la importancia que tiene en lo que hasta aquí he dicho. Y ese tema se llama el estudio del continuo. ¿Qué es realmente? Y por supuesto que como es una palabra que tiene una matriz donde se gesta, crece y se desarrolla, que es en el santuario terrenal, que es un templo flotante que andaba en el desierto, en el cual Dios mostraba su presencia en medio del pueblo de Israel, y analizaremos con detalle en esa serie todo lo que significa el continuo. Pero luego pasan los siglos, viene Jesucristo, algo le ha acontecido a este santuario terrenal que comienza una forma tan especial en el desierto, y Jesucristo da una mirada acerca del santuario y nos hace mirar un poco más arriba al santuario que está en el cielo. Y por eso que la serie 4 la he titulado El santuario en la Biblia, en donde enfatizo lo que efectivamente es el santuario celestial y esta idea de templo y de trono de Dios. Cuando uno llega a la serie 4 y ha estudiado estas 4 que ya he anunciado, comienzan las preguntas obvias y que son lógicas hacerlas. Usted nos habló de Daniel y Apocalipsis en la serie 1. ¿Podríamos a esta altura de lo que ya hemos hablado intentar vincular, hacer una especie de coincidir los sucesos bíblicos con los sucesos históricos a los cuales se refiere realmente? ¿Es muy riesgoso hacerlo? ¿Podemos hacerlo? ¿Tenemos algunas referencias teológicas e históricas en donde podríamos sincronizar este escenario? Y si ya tengo claro el uso del tiempo y quiero analizar el espacio y ahora quiero ver los actores, ¿es posible? Y con ello introducirme en aquellos versículos que son difíciles y en aquellos capítulos que son complejos y que cuando uno va a un comentario bíblico hoy, incluso actual, existen varias teorías. ¿Podríamos acercarnos un poco más a estudiar eso? Y por eso que la serie 5 ha sido titulada como escenarios y personajes en los libros de Daniel y Apocalipsis. ¿Por qué insisto en ellos? Porque son los libros por excelencia, entre comillas, los más complejos y difíciles que analizan los fenómenos escatológicos del tiempo del fin. Y podrá aterrizarse aquí al siglo XXI en sus inicios y proyectarnos durante todo este siglo de lo que se viene por delante. Después, fruto de eso mismo, de estas vinculaciones y de estas sincronías, le damos paso a la serie 6,
porque nos damos cuenta que estudiar la historia del pueblo de Dios, desde los momentos en que Jesucristo entra al escenario de la historia, es crucificado, resucita, deja su mensaje como una siembra en un grupo de hombres, en un puñado de 2 apóstoles, con muertes gloriosas, mártires, que riegan el intelecto y que transita a través de los siglos hasta nuestros días. Y ellos tienen que vivir, y los seguidores de ellos, varias persecuciones sangrientas que se vivieron durante el Imperio Romano. Y cuando hablo de Imperio Romano, no estoy hablando de Roma, estoy hablando de un imperio que tiene como capital Roma y que crece de una manera vertiginosa, llena de potestad, cubriendo un amplio espectro de la zona geográfica del mapa de aquel entonces conocido, con toda su parte occidental y con toda su parte oriental. Por lo tanto, como todo imperio y como todo poder que quiere ser global, es universal, y por el solo hecho de ser universal lleva el título de católico. Pero ocurre que este imperio, que fue tan perseguidor, de pronto tiene un vuelco, y en la parte final, antes de su fragmentación, un emperador se convierte y es católico, cristiano y apostólico. Ahí hay una zona interesante de analizar y estudiar, y que viene con preguntas que van a brotar del estudio mismo del libro de Daniel al estudiar las primeras visiones. Por eso que era importante analizar a través de una serie esta parte de este imperio y los alcances que tiene en el mundo hasta hoy y el recorrido que hace. Y el efecto, y la pregunta muy importante, ¿tiene algo que ver esto con el tiempo del fin? Eso se ve todo en la serie 6. Pero algo pasa en la historia, que alguien o algo deja de lado una parte de este imperio y lo bautiza con otro nombre, y que se enseña en las aulas universitarias y estudiantiles hasta el día de hoy, en la parte occidental al menos. Seguramente la parte oriental tendrá otra mirada. Cuando hablo de parte occidental y parte oriental, estoy poniendo como eje Turquía en el lenguaje actual, y todo lo que está a la izquierda de Turquía, mirando de frente el plano, que es toda la parte de Europa y hacia abajo, y en la parte que prácticamente llega hasta Egipto más o menos, ¿ya? Por el lado de África, y luego al otro lado, al lado derecho, tenemos todo el Medio Oriente. Entonces, que esa parte del Medio Oriente en aquel entonces, cuando cae la parte occidental y, y queda en las manos de los historiadores, explicarnos a nosotros lo que aconteció bajo el título de Imperio Bizantino, digo, bueno, es la hora de estudiar esa serie 7, porque ese imperio en sus orígenes era católico, apostólico y cristiano. Y no duró pocos siglos. Continuó prácticamente hasta el siglo XV después de Jesucristo. Entonces eso que no se habla en el Occidente y los efectos que puede tener la profecía es digno de analizar y estudiar y hacerse algunas preguntas para enriquecer la investigación. Pero ¿qué ocurre ahí en ese imperio? Es por esa parte del Imperio Romano donde se abre una puerta y entra un poder político religioso que hasta el día de hoy tiene una parte del mundo, y prácticamente en el mundo entero, entregando los principios de su creencia, que es el Islam. Entonces es digno de estudiar esa interacción que se produce en esta puerta que le abre
y no le abre, sino que le golpearon fuerte y le botaron la puerta, el Imperio Islámico, y que es el encargado de ir fraccionando, ir fracturando siglo tras siglo a lo que quedaba del Imperio Romano, y que al final se instalan en lo que era la capital final del Imperio Romano, que era Constantinopla, y que es el Islam. Esa es la importancia de la serie 8, porque estudiamos ese aspecto del cual no se habla hoy. Y luego, ya con ese tour, podemos volver a la serie 1, Daniel y Apocalipsis, y decir, hablemos ahora en serio del cuerno pequeño, de el falso profeta y los 10 cuernos en Daniel y Apocalipsis. Porque ahora, aunque se va a hablar en la serie 1, prácticamente con mucho detalle, pero es para hacernos la pregunta seria de decirnos, todo lo que he oído entonces en esta navegación que yo estoy escuchando en este actual siglo, y en donde tengo propuestas categóricas de distintos grupos y miradas, ¿son tan así todas? ¿No será que todavía hay una puerta que está entreabierta para que muchas de las series de lo que estamos hablando sean consideradas? Y por eso que la serie 9 la titulo El cuerno pequeño, el falso profeta y los 10 cuernos en Daniel y Apocalipsis, después de haber hecho este tour. Pero cuando llegamos nosotros a Apocalipsis, aparece ahí una bestia que algunos, otros le tienen otros nombres, otros postulan que hay un error grande. Entonces habrá que analizarlo, porque el momento que se postule un poder grande como la Revolución Francesa en uno de los capítulos de Apocalipsis, la pregunta es, ¿esta Francia revolucionaria es realmente una nueva bestia en Apocalipsis? Y la estudiaremos. ¿No será otra? Y a lo mejor dentro de esa otra la tenemos que rato en el escenario, o está por venir. Y así termina la serie 10. Seguramente que si Dios bendice estos estudios, estos análisis, nos da salud para continuar, puedo decir con mucho cariño a las personas que me han hecho preguntas y a quienes le he enviado algunos audios y he compartido, que de estas 10 series, al menos 5 están muy avanzadas. Y en estas 5 ya he realizado unos 200 y algo más audios. Por lo tanto, el objetivo de los 500 va lentamente progresando para luego comenzar con la serie del 6 al 10, aunque de la serie 6 al 10 menciono muchas cosas en los primeros 5 series. Cuando los pongo en forma separada es porque quiero detallar mucho más. Dios me dé salud, inteligencia y humildad para tratar estas 10 series. De esta manera he querido plantear como el audio 1 de la introducción, y por supuesto que no puedo culminar este audio diciendo la motivación trascendental de estas 10 series y de lo que hablaré de aquí en adelante. La introducción tiene como centro, obviamente, que la palabra de Dios. Y dentro de la palabra de Dios, seriamente, postulo que el personaje principal no es el pueblo de Israel. El personaje principal es Jesús de Nazaret, el Mesías. Y que el tema principal Él lo lleva sobre sus hombros. Y que es ni más ni menos que el Santo Evangelio. De allí que en la introducción usaré varios audios para explicar por qué estas 10 series las uno a través de un hilo de oro que tiene que ver con el espíritu mesiánico que tiene la Biblia entera. Si no fuera por Jesús, todo lo que se está hablando va a llegar a distintos análisis como se ha hecho hasta hoy en muchas partes. Y la Biblia no sería más que un simple libro como todos los demás.
Pero si ha llegado hasta nuestra fecha y le ha dado esperanza a tantas generaciones, también romper el tabú de cómo se enseña, de que el libro este era para los judíos solamente, falso. O que este libro era por una etapa de la historia, falso. Este es un libro que ha llegado hasta hoy porque ha sido para todas las épocas, para todas las edades, para todas las generaciones y para toda la raza humana. Y por supuesto que este planteamiento lo analizaré en la introducción. Analizaremos a Jesús como el personaje principal y al Evangelio como el tema principal. Y con ello yo entro a Daniel de Apocalipsis. Es él el que dice frases que muchos de los profetas, partiendo por Moisés, en los salmos, les habría encantado estar presente cuando él estuvo desde el pesebre hasta la cruz, porque de él hablaron. Esa es la belleza. Por lo tanto, desconectar de esta frase tan hermosa de Jesús de Nazaret los libros que hablaron los profetas, las bellezas de los salmos, la historia del pueblo de Israel, fue solamente un medio. Porque si queremos hablar de Israel, bueno, recomiendo simplemente ver cómo fue el trato de Jesús hacia los líderes de Israel en su tiempo. Y recordar la historia que hizo Esteban antes que fuera apedreado de la nación de Israel. Nunca entendieron que fueron solo un medio por el cual vendría el Mesías, que se les confió la palabra, pero la palabra para enseñar a Jesús de Nazaret, el Mesías de la humanidad. Dejo hasta aquí.